Dale. ¿Qué? Después lo escuchamos. Sí, como no, con todo gusto, porque tengo que hacer una nota. Bueno. Porque hoy, como nosotros hacemos efemérides, sí, claro. Y hoy tiene que ver con la hipertensión arterial. Concretamente, 1 de cada 3 adultos es hipertenso, pero el 40%, acá en Argentina, ¿no? Pero el 40% no lo sabe, que es lo más grave. No sabemos que tenemos hipertensión. La hipertensión arterial afecta a 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años en todo el mundo. ¿Y saben dónde? Más se nota en los países de ingresos bajos o medios. Y además se estima que 1/3 de la población adulta es hipertensa. Bueno, ¿qué terapias se pueden, primero para saber si tenemos hipertensión, y qué terapias simples se pueden utilizar para reducir altos índices de abandono en los tratamientos? Porque son muy largos o son de por vida. Esta línea del doctor Pablo Rodríguez, cardiólogo, jefe de la clínica de hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular, así que en este Día Mundial de la Hipertensión Arterial. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. José Ravalli le habla. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, lo escuchamos aquí con nuestro equipo en Cita Animal. Justamente el tema es la hipertensión arterial, esto que señala el dato que, lo hemos reiterado, pero ya es conocido, que el 40% no sabe que tiene hipertensión. 1 de cada 3 adultos es hipertenso. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué podemos hacer previamente? A ver, José, el diagnóstico de la hipertensión debe ser uno de los diagnósticos más fáciles que existen, porque se hace tomando la presión. Entonces lo que tenemos que saber hacer es tomarnos la presión. Algo que en ciertas poblaciones es más común, porque cuando llegamos a cierta edad, entonces ahí empezamos a darnos cuenta, ¿cuánto hace que no me tomo la presión? O no me la tomé nunca, me la voy a tomar. Pero cuando tenemos 30 años somos Highlander, y pensamos que no podemos tener hipertensión, entonces ninguna persona de 30 años o muy poco se toma la presión arterial. Entonces lo que tenemos que saber es que principalmente a partir de los 18 años aproximadamente uno debiese tomarse la presión al menos una vez al año, y si el valor de presión arterial es cercano a los límites o por encima de los límites, entonces sería conveniente hacerse controles un poco más seguidos y eventualmente hacer una consulta. ¿Cuáles son esos límites, doctor, más o menos? Ahí iba porque imaginaba que iba a ser tu pregunta, José. Sí. El límite simple es el que comúnmente se llama como 14-9, o se debiese decir 140-90, pero todos conocen como 14-9. Si yo tengo 14 o 9 o más en forma persistente, y esto es un dato no menor, porque si yo me pongo nervioso por algo, mi presión en ese momento va a subir y probablemente tenga un poco más de 14,9, pero eso no significa que soy hipertenso. Para decir que soy hipertenso tengo que tener la mayoría de las veces que me tomo la presión, una presión de 14,9 o más. Ese es el límite. Y si yo me encuentro esos valores, o de golpe me empiezo a tomar la presión y tengo 13,5, 8,5, y es conveniente empezar a tomársela más cercano, forma más cercana, porque probablemente esté desarrollando hipertensión o esté camino a, ¿no? Entonces es importante. ¿La normal es 12,8, doctor? ¿O no? A ver, la normal es menos de 14,9. Bien. No nos hagamos mucho lío con los números. Bien. Después hay una presión óptima, o ideal, podríamos decir, que es menos de 12,8. ¿De dónde sale ese menos de 12,8? ¿Es caprichoso? ¿Es porque se nos ocurrió? No. Es porque si yo tomara toda la población de gente normotensa, o sea, todos los normales del mundo, y promediara su presión, daría algo así como entre 11 y 12 y entre 7 y 8. Ajá. Y entonces por eso decimos que menos de 12,8 es una presión óptima, pero si tiene menos de 14,9 la presión es normal. Bien. Julieta lo saluda, doctor. Una consulta: ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres en esta medición? Hola, Julieta. La diferencia se hace fundamentalmente de acuerdo a la edad de los pacientes. La mujer hasta la menopausia suele tener menos hipertensión que el hombre, y a partir de la menopausia suele tener más hipertensión, hay más hipertensa. Yo siempre digo de que si uno dividiera la población a los 50 años,
en los de menos de 50 hay más hipertensos que hipertensas, y los de más de 50 más hipertensas que hipertensos. Muy a grosso modo, por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque en la menopausia la mujer pierde la protección de las hormonas femeninas, que son vasodilatadoras y por ende baja la presión. Claro. Seguramente, Julieta, yo no sé cuál es tu edad, pero seguramente cuando eras más joven aún debías tener la presión muy baja, porque la mujer es muy común que de golpe tenga 10,5 como si nada siendo joven, y eso no significa que después de la menopausia no se transforme en hipertensa. Bien. Entonces esto es un dato que tenemos que saber. Esa es la diferencia fundamental. Después hay pequeñas diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a algunos fármacos son mejores en mujeres, otros en hombres, pero en general la gran diferencia es esa. Una consulta más, porque suele ser una confusión habitual entre quienes no estamos en su rubro. Diferencias entre la presión y la tensión. Es que en realidad son la misma forma, ¿sí? Es decir exactamente lo mismo. La verdadera forma de decir es presión arterial. Bien. Claro, cuando vos hablas de hipertensión, entonces parece raro porque tendría que ser hiperpresión. Claro. Pero en realidad lo que hablamos habitualmente es presión arterial. Cuando hablamos de presión o de tensión son sinónimos, no son diferentes, son formas distintas de llamar a lo mismo. Bien. Doctor, a ver, de acuerdo, usted recién dijo, a partir de los 18 años, por lo menos una vez al año, pero cuando tenemos más edad, 40, 50, 60, ¿cada cuánto es aconsejable tomarse la presión para después saber si uno es hipertenso o no? Yo creo que conforme va aumentando la edad es lógico que nos tomemos un poco más frecuentemente, pero si los valores siguen siendo normales, sí, a veces con 2 veces al año alcanza, no hace falta más que eso. Tomemos en cuenta algunas cosas, o sea, ¿quiénes son los que tienen más chance de ser hipertensos? Los hijos de hipertensos, como primer medida. Claro. O sea, si yo tengo un padre hipertenso, tengo 40% de chance de ser hipertenso, y si tengo mis 2 padres hipertensos, tengo 70% de chance de ser hipertenso en algún momento de mi vida. Con lo cual, los hijos de hipertensos se debiesen controlar con más frecuencia la presión arterial, y mucho más cuando llegamos a nuestra etapa adulta, porque en la etapa adulta es donde aparece la hipertensión. La prevalencia de hipertensión, o sea, el número de hipertensos en la población, aumenta con la edad. Cuando tenemos menos de 20 años, aproximadamente menos del 10% de la población es hipertensa, pero a los 65 años, 7 de cada 10 personas es hipertensa. Entonces, cuando va aumentando nuestra edad, nuestras chances de ser hipertensos son mayores. Recordemos que en nuestro país, y esto es común casi a todo el mundo, 1 de cada 3 adultos, como muy bien dijiste en la introducción, José, son hipertensos. La encuesta nacional de factores de riesgo habló de 34%, más o menos, y se mantiene estable desde el 2005 hasta ahora. Y los estudios Renata, que son los estudios hechos en nuestro país, un relevamiento nacional de hipertensión arterial, en el 2007 y en el 2012 dio resultados similares, aproximadamente 35% de la población adulta hipertensa. Sí, una pregunta, hola, dice, ¿pueden preguntarle al doctor si se puede controlar ayudando con magnesio? Pregunta Laura. No, Laura, no, el magnesio puede servir para otras cosas, y sobre todo si tenés bajo el magnesio, pero el magnesio no es un antihipertensivo y no se va a controlar la presión con magnesio. La presión se controla en la gran mayoría de los pacientes, en la gran mayoría de los pacientes, y esto tenemos que tenerlo claro, se controla con fármacos antihipertensivos, y el 70% de los hipertensos va a requerir 2 o más fármacos para tener la presión controlada. Por eso es que hoy se dice de que se trata de usar la mínima cantidad de comprimidos, y eso no significa la mínima cantidad de drogas. Lo que se recomienda desde todas las sociedades nacionales e internacionales de hipertensión es el uso de combinaciones de fármacos en un único comprimido, que los cuales hay muchos, y entonces en una sola pastilla por día uno tiene 2 fármacos y tiene más chance de tener la presión controlada. Pero por supuesto que esto debe ser indicado por el médico, pero es importantísimo que consideremos eso, porque si no uno un poco se frustra, porque lamentablemente, si bien es absolutamente necesario, es fundamental hacer
bajar de peso, comer sin sal, hacer actividad física, no tomar alcohol, no fumar, todo eso es importantísimo, pero la mayoría igual vamos a necesitar fármacos. Otra pregunta, ¿la sal rosada del Himalaya ayuda al hipertenso? No, porque la sal rosada del Himalaya tiene tanto sodio como la sal común que consumimos, así que lo que tiene es otro tipo de procesamiento, pero no es una sal sin sodio, es una sal con el mismo contenido de sodio que un salero. Así que no sirve. Pregunta para el doctor, ¿es posible que una persona hipertensa con medicación crónica pueda por hábitos de vida prescindir del medicamento? Son los menos, pero puede pasar. Si yo soy un hipertenso lo suficientemente leve como para responder bien a un único medicamento a dosis baja, pero resulta de que antes era medio un desastre, ¿no? Estaba con peso alto, comía cualquier cosa, no hacía actividad física, y de golpe cambio eso, y entonces empiezo a comer bien, me dicen una dieta saludable, y como sin sal, y hago actividad física. En algunos pacientes, muy pocos, pero existe la posibilidad de que esos cambios me ayuden a no tomar la medicación. Y si no me ayudan a no tomar la medicación, lo que seguramente me van a ayudar a que mi presión esté mejor controlada usando menos drogas. Eso sin duda. Doctor, bueno, muchas gracias por su tiempo, sobre todo para aclarar algunas dudas de oyentes, las nuestras propias, sobre todo para hacernos simplemente, seguro que mucha gente después de terminó de escuchar la nota, se va a hacer un controlcito al menos de su tensión para saber cómo anda. Y eso no está para nada mal, ¿no? No hay duda, José, y ojalá que eso ocurra, porque estas notas que damos en estos días, como en el Día Mundial de la Hipertensión, son realmente muy importantes justamente para esto, para concientizar. Solamente déjame pasar un mínimo aviso. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ha iniciado en el día de hoy una campaña que es la 7ª campaña consecutiva que hace, no se interrumpió ni siquiera en plena pandemia, que se llama Conoce y Controla tu Presión Arterial, que se hace en todo el país. Y hay ya un montón de centros en todo el país, Córdoba por supuesto inclusive, donde va a haber puestos y lugares donde se van a poder ir a tomar la presión arterial, y eso se recaban todos esos datos y nos permiten saber cómo vamos y si vamos mejorando o no. Perfecto, una estadística, mínima estadística al menos. Doctor, como siempre, muchas gracias, muy amable. Un placer y charlamos cuando quieran. Claro, con todo gusto. El doctor Pablo Rodríguez, cardiólogo, jefe de la clínica de hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular. Fíjense, con este dato cierro. Los riesgos de tener una presión arterial excesiva y sin control permite o puede ser un factor de riesgo para desarrollar un ACV, un infarto de miocardio, enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Fíjense que solamente con un control que tengamos y después con unas pastillas, como dice el doctor, podemos no tener ninguno de estos riesgos. Así que depende solamente de nosotros.